1, Hechos capítulo 1. Y de aquí vamos a partir volviendo a tocar el tema de nuestra serie de la guerra infinita. Guerra infinita. Hechos capítulo 1. Hechos está como a, ¿qué quieres? Tres quintos de izquierda a derecha. Ahí vas a encontrar justo el libro de Hechos. Hechos viene después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos. Hechos es la segunda carta escrito por Lucas, que es un doctor, y él escribió el libro de Hechos. Le podemos llamar Lucas 2, como 1 Corintios, 2 Corintios. Este podría ser Lucas 2. Y Lucas está dando tal vez lo que muchos creen que es de las versiones las versiones o el punto de vista más específico sobre varios detalles a través del libro de Lucas y también en el libro de los Hechos. Capítulo 1, verso 6 dice así: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo, pero lo que sí te corresponde es esto: recibirás poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Vamos ahora a Hechos capítulo 3, solo 2 capítulos para enfrente. Capítulo 3, verso 1 dice: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar. Voy a poner un paréntesis. Pedro y Juan fueron al templo ¿para qué? Para participar. Para participar. La iglesia no es un deporte de espectadores. La iglesia nunca fue hecho para ven, escuche y simplemente existe. La iglesia se trata de ven, ve, recibe, sal, haz y cambia. Y luego regresas, vuelves, escuchas, eres animado, sales, vas y cambias. Pedro y Juan están entrando al templo para participar. Y te puedo animar: encuentra un lugar donde participar en la iglesia. Participa en la alabanza, participa como uno de los anfitriones, participa saludando gente en la puerta, participa en media, participa en la cafetería, participa en traducción, participa en Extreme Kids, participa con los adolescentes, participa en Celebrando Vida, participa contestándole al predicador amén, participa de cualquier manera posible, pero participa. No te quedes sentado simplemente calentando la banca. Tienes un propósito por el cual vivir. Tú también puedes participar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice que iban a participar. Lo segundo, a el servicio de la oración. Al servicio de oración. Me habla de que tú y yo no somos exentos, también debemos de participar en oración. Que tú y yo podamos venir martes a las 7 p.m. Campus Unidos, no te lo pierdas. Estamos orando por nuestra ciudad y te prometo que logramos más en 5 minutos de oración de lo que lograrás en 5 años de seminarios de la autoestima y self-help. En 5 minutos de oración derrumbamos y atamos a demonios y espíritus y levantamos el reino de Dios sobre El Paso, Texas, en la oración. En la oración. Muchos dependen de sus sermoncillos de YouTube. Escúchame, logras más orando esos 20 minutos que pasaste escuchando un sermoncillo para hacerte suavizar tu corazón, pasando tiempo orando por tu familia, por tu congregación, por nuestros pastores, por nuestra ciudad, por nuestro alcalde, por nuestro gobernador, por nuestro presidente, por la política, por la situación en la ciudad. Logramos más en la oración que en cualquier otro lugar. Creo que la oración se está volviendo una cosa del pasado. Predicadores jóvenes ya no hablan de esto porque están huecos de ello. Y quiero animarte que tu fe está hueca sin la oración.
entra en oración. Dice, no sé orar, ven a la oración. Aquí te enseñamos a orar, te guiamos de cómo orar para que también puedas tú ver el reino de Dios establecido en El Paso. De eso no voy a predicar, pero qué bueno está esto. 3 capítulos, verso 2 dice: y mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Y cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pero Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro le dijo: míranos. Y el hombre lisiado le miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro, pero lo que sí tengo te lo voy a dar, y lo que tengo, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. De esas, cuando estás leyendo, Dios te habla. Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Vamos a Jueces capítulo 6. Jueces está al principio de la Biblia, una quinta parte, izquierda, derecha. Jueces capítulo, vamos a empezar en 7, verso 1. Esta historia comienza en el 6, pero vamos a empezar del 7. Dice: entonces Jerobbaal, es decir Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano de la colina de More. Y entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falta valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, hazlo descender al manantial y yo les pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en su mano, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos aquellos que se arrodillan para beber directamente al arroyo. Solo 300 de los hombres beberán con las manos, los demás se arrodillarán para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Y el campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: levántate y desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Furá. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Furá, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle con un enjambre de langostas. Sus camellos, escucha esto, el tamaño del ejército de los madianitas, dice: sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, y justo cuando el hombre le contaba un sueño a su compañero, y eso es lo que dicen: tuve un sueño, decía un hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás el israelita,
la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por lo que tú nos estás hablando. Señor, te pedimos, motívanos para ser más como tú, menos como nosotros. Que tú aumentes y nosotros menguemos. Padre, al escuchar tu palabra, que nuestra fe aumente. Y en lo que aumenta nuestra fe, Dios, nos vamos de oidores de la palabra a hacedores de la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo Kessler dice: qué aguado Kessler. Segundo servicio. No quiero presumir, pero Northeast grita más fuerte que eso. Y todo Kessler dice: come on. Yo estoy acostumbrado a Northeast, somos bien gritones y escandalosos allá. Entonces yo necesito que me animen, que me ayuden a través de este mensaje. Quiero contarte una historia. Yo de chico, yo crecí en un hogar cristiano. Para los que no me conocen o conocen mi familia, vengo de una línea de pastores. Mi abuelo, él era pastor. Él fue misionero en México por muchos años, sigue pastoreando hasta este día. Y mi papá ahora es pastor de esta congregación, Vino Nuevo El Paso. Entonces, si es tu primera vez, tenos misericordia. La semana que entra está mucho mejor porque regresa el pastor. Yo simplemente lo estoy supliendo por un domingo. Pero mi abuelo, él cada año hacían diferentes desfiles. Y recuerdo un año era en un teatro. No recuerdo por qué, no recuerdo la situación, no recuerdo ni a la fecha. Simplemente recuerdo que mi mamá me vistió de negro y me puso guantes blancos y nos llevó a un teatro en Juárez. ¿Cuál teatro? No sé, pero se sentía como el teatro más enorme sobre la faz de la tierra. Y recuerdo entrar y ellos me decían qué tenía que hacer y cómo actuar en un momento, y estaba yo obedeciendo las órdenes. Y de repente mi abuelo llama a un chico, se llama Gil Jaques. Gil Jaques ahora es el pastor de jóvenes en Campus West, y es un cuate que desde como los 2 años se memorizó la Biblia entera, así, pero sin exagerar. Empezaba: querido Padre Celestial, y se echaba un rollo más largo que la Biblia misma, así larguísimo. Una memoria impresionante la de Gil. Gil crece, eventualmente es misionero en Italia, y de Italia se regresa, se casa con una italiana, se la trae al Paso y ahora están sirviendo en el West. Increíble gente. Yo estoy en el escenario haciendo lo que yo hacía a esa edad. Yo tal vez estaba pajareando, no poniendo atención, y de repente el hermano Víctor, mi abuelo, voltea y dice: Michael, ven para acá, chico. Me acerco tímidamente y dice: come on, Mike. Él estaba en una rodilla así, recuerdo bien. Sentía que había 100,000 luces, las cámaras de CNN, Fox, Jorge Ramos en primera fila. Estaba intensa la onda, ¿no? Y luego dice: Mike, dinos un versículo. Ahora, para esto mi abuelo me había preparado. Cada domingo después del servicio, mi abuelo nos llevaba en su auto y nos contaba historias de Bobby the Bear y Timmy the Tiger. Y en lo que nos contaba estas historias que se inventaban en el momento, él nos decía: apréndense la Biblia, apréndate la Biblia, es tan buena enseñanza. Apréndate versículos de la Biblia, porque en un momento de necesidad vas a recurrir a los versículos que necesitas. Y en esos momentos, cuando viene temor, dirás: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando viene enfermedad sobre tu cuerpo, dices: por sus llagas he sido sanado. Cuando te enfrentas a una situación difícil, puedes decir: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando te sientes abandonado, dices: es Cristo Jesús, es mi Padre. Ya no soy esclavo, mas ahora soy hijo por medio de Jesucristo. Es lo que quería mi abuelo, que yo aprendiera. Pero tú crees que yo estaba poniendo atención. Tenía 5 años de edad. Entonces entraba por un oído y salía por el otro. Ahí estamos en el teatro, Jorge Ramos con el micrófono listo. Dinos un versículo, chico. 5 años. Volteaba a ver al público, veía el teatro, lugar que no conocía, las luces. Me sentía tanta presión y dije: no sé, y salí corriendo del escenario. No sé si te ha pasado que hay momentos en tu vida que están fuera de tu control y te preguntas: ¿dónde está el Dios del que yo he escuchado y el que leo y el que he estudiado en la situación presente en la que estoy viviendo? ¿Alguien ha estado en ese lugar? ¿Alguien ha estado en ese momento? Ese era yo en ese lugar.
me hace pensar en Gedeón. ¿Ves? La historia de Gedeón es interesante. Gedeón crece como un joven israelita, niño israelita. Me imagino que iba a las enseñanzas, porque ahí obviamente pasan las historias de la generación en generación, se pasan por historias. Entonces los rabís contaban las historias de cómo Israel había sido había puesto en el huerto de Adán por Dios, cómo entonces crecieron, cómo sale a Abraham, y de Abraham salen todas las tribus, y de todas estas tribus llegamos por fin a Moisés, y Moisés ahora está sacando al pueblo de Israel de Egipto, y cuenta de cómo todos los diferentes milagros y plagas que había, y dentro de estas plagas cuenta también cómo llegaron al mar y cómo levantó Moisés la vara y Dios abrió el mar y cruzó Israel por el mar, y luego Dios aplastó a sus enemigos, y luego llegaron a Mara, y cuando estaba en Mara no había agua que beber, estaba amarga el agua, tomaron el agua, estaba amarga, no les gustaba, entonces prefirieron, se quejaron, pero Dios ilustró de que echaron un tronco al agua que representa la cruz, es la cruz, todavía lo encuentras en Éxodo, aventando la cruz en el agua, el tronco en el agua, y se vuelve dulce. Entonces llegan y toman del agua, y ahora era dulce el agua, y cuentas estas historias de cómo Dios proveía el maná durante el mañana, y cuando se cansaron del maná, Dios también proveyó codorniz, y como nunca les faltó dinero, nunca se les desgastó su ropa ni sus sandalias. Escuche estas historias. El problema que está viviendo Gedeón en este momento es que Gedeón vive atormentado por los madianitas. Israel está viviendo en cuevas en este momento. Y lo que pasaba es que los madianitas venían de tiempo en tiempo y saqueaban a los israelitas. Entonces crece Gedeón en un ambiente escondiéndose de los madianitas, porque los madianitas le estaban dando en la madianita al pueblo de Israel. Entonces tiene este conflicto. Dios se le aparece a Gedeón. De hecho, Gedeón está escondido haciendo vino cuando se le aparece. Le pide varias pruebas a Dios, Dios se los muestra, y eventualmente le dice a Gedeón: Gedeón, te he escogido para liberar al pueblo de Israel. Entonces, de las cosas que Dios le dice es: junta un ejército. Gedeón anima a 32,000 hombres ser parte del ejército de Gedeón para destruir a los madianitas. Pero Dios le dice: Gedeón, son de más, es demasiada gente, 32,000 es mucho. Lo que vas a hacer es pregúntales cuántos tienen miedo. Gedeón se para delante de ellos, les pregunta cuántos aquí tienen temor, y de 32,000, 22,000 de ellos levantan la mano y les dice: se pueden ir a casa. Pierde en un instante 2/3 partes de su ejército, y ha disminuido su ejército a solo 10,000 personas. Me habla a mí a esto, y la pregunta del día de hoy es: ¿qué espíritu te está atormentando? Para mí en ese teatro era un espíritu de temor que me agarró en ese momento, un espíritu de vergüenza. ¿Cómo hubiera querido los poderes de todos los Avengers en ese momento? Quisiera este cuate que hace los círculos, ni los nombres me los sé, hace en los círculos y se cambia del tiempo, y entra y sale a un tiempo y a otro tiempo, y hace todas estas diferentes cosas. ¿Cómo me hubiera encantado tener ese poder en ese momento? ¿Cómo me hubiera encantado tener los lentes de Tony Stark y poder decir: ponme un versículo enfrente, por favor? ¿Cómo me encantaría en ese momento decirme: ¿cómo me haces valiente? O tener la fuerza como un Hulk o como un Thor, o tener la dignidad y la posición de mi Dios como Thor. Me encantaría estas cosas, pero no las tenía. Y era igual con esos hombres. El espíritu de temor les estaba ganando en ese momento. Y mi pregunta para ti es: ¿qué espíritu te está dominando el día de hoy? ¿Es el espíritu de temor que te tiene detenido de poder ganar las victorias que Dios tiene para tu vida? ¿Es el espíritu de temor que te está deteniendo hoy de vivir una vida plena? ¿Será el espíritu de temor hoy que te está tomando la decisión de si vas al mercado o no vas al mercado? ¿Será el espíritu de temor hoy que haces si llevas tus hijos a la escuela o no los llevas a la escuela? ¿Qué espíritu te está dominando? Lo que Dios dice es que no queremos a estos hombres. ¿Por qué? Porque el espíritu de temor no puede tomar ningún crédito de lo que Dios está por hacer.
No puede ser, no, es que estaba nervioso, pero no sabía y me aventé. No, el espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No nos lo ha dado. Si hay temor en ti, no es de Dios y lo debes de echar fuera. Decirle al temor, temor, no tienes lugar en mí porque no vienes de Dios. Y yo tengo autoridad sobre ti y en el nombre de Jesús te echo fuera de mi vida. Porque Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le dice eso a Timoteo. ¿Sabes cuándo? Le dice, acuérdate, cuando te impusimos manos para recibir el Espíritu Santo. Pablo le está exhortando a Timoteo, Timoteo, simplemente porque las cosas se ponen gachas y no las entendemos, no te mueves por temor, pero muévete por el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios en tu vida. Que no se te olvide. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 7 es cuando le encomienda Pablo a Timoteo. Bajan a 10,000 hombres. Ahora, yo no soy matemático, no soy bueno, reprobé el kinder, hemos tenido esta conversación antes, pero lo que sí te puedo decir es que 10,000 no es suficiente para vencer un ejército que nos dice la Biblia que los camellos eran como los granos de arena en el mar. No tiene sentido. Pero me hace pensar en Jonatán. Cuando Jonatán sube a pelear en contra de los filisteos, le dice a su escudero, seamos pocos o seamos muchos, si Dios nos dará la victoria, Dios nos dará la victoria. Si Dios nos dará la victoria, Él nos da la victoria. Entonces, no es por tu temor, no es por tus superpoderes, no es porque eres un Avenger, no, al contrario, es porque dependes del único que es sobre todo, el que controla el tiempo, el que respira y crea estrellas, el que declara y se hace, el que dice sea la luz y es la luz, el que sopla y entra vida. Es por Él que tenemos el poder para vivir. Son de más, llévalos a tomar agua. Llévalos a tomar agua. Ponlos en 2 grupos cuando ves cómo toman agua. Había un grupo que bajaba y que levantaba el agua y la bebía así, como perro. La levantaban y estaban a la mira. Reconocían que su trabajo y su puesto y su asignación era más importante que su dignidad. Voy a decir eso otra vez. Reconocían que su puesto y su asignamiento dada por Dios era más importante que su dignidad. Porque había otro grupo que bajaba y decía, no, yo no lo voy a hacer como, literalmente lo que dice, los que lamen el agua como perros. Yo no me voy a ver como perro. No, a la iglesia uso mis mejores botas, mi pantalón más apretado, mi camisa que no esté tan apretada. Me voy a acercar al agua y con dignidad, sin ensuciarme las manos, voy a tomar el agua, olvidando de mi asignación y de mi propósito, porque me importa más cómo me veo que lo que hago. ¿Cuántos estamos así? Que nos importa más cómo nos vemos delante de otros, cómo es que el mundo nos ve, cómo ve mi familia, que me importa, voy a la iglesia porque me lleva mi mujer. Yo he escuchado eso. Olvidando que tienes una asignación dada por Dios, de tú poder darle la madianita a los madianitas de tu vida. No se te olvida tu asignación. Estás a tu asignación, a tu propósito, a tu llamado. No sueltes tu llamado, no sueltes tu propósito. Ojos puestos en la mira, listo para servir a Dios en cualquier momento. Hay gente doliendo, yo estoy para servir. Hay gente que necesita ayuda, estoy para ayudar. Hay gente que necesita ser amada, estoy para amar. Conozco mi posición y conozco mi asignación por encima de cómo soy visto.
Dios dice: los que le importa más su parecer que su asignación, mándalos a casa. Y luego le dice: si tienes miedo, Gedeón, baja a escucharlos. Gedeón desciende del campo de los israelitas, baja del monte porque estaban escondidos, baja del monte y llega y se pega a una carpa y escucha que están contando uno al otro. Y dice: estaba soñando y soñé algo raro, que un pan de cebada bajaba, volteaba la carpa y nos aplastaba al campo de los madianitas. Hombres que ni creían en Dios entendían que Dios había dado la victoria a Israel. Gedeón, sin levantar una espada, sin levantar una pistola, sin levantar cualquier cosa que pudiera, lo único que hizo era alabar a Dios. Era alabar a Dios, era levantar su voz al cielo, tocar trompetas al cielo, romper jarras de barro. El mismo ejército de los madianitas se mataron entre ellos mismos. Y en tu vida sucede lo mismo cuando tú y yo decimos: no vivo por temor, el espíritu de temor no me gobierna, ni el espíritu de orgullo me gobierna. Reconozco mi asignación, y si Dios lo ha declarado, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer en nuestra vida. Puedo ir pasando el grupo de alabanza. Me lleva a Hechos capítulo 1. Los discípulos tienen una curiosidad. Dios, es tiempo que restablezcas el reino de Israel. Porque ellos todavía están pensando que cuando Dios habla del reino, está hablando de un lugar físico, que Él va a establecer una ciudad donde es el reino de Dios, porque eso es lo que ellos ven. Ven el reino romano, ven los diferentes reinos que ha habido en su época, y creen: Dios va a levantar un palacio, va a tomar gobierno que esté del templo, y luego alrededor va a ser una ciudad literal. Es el tiempo. Jesús entiende que no han agarrado la onda, que el reino de Dios no es edificios, el reino de Dios es personas. El reino de Dios no es propiedades ni ciudades. El reino de Dios es individuos que dicen sí a su asignación y a su propósito por encima del espíritu de este día. Somos nosotros, tú y yo. Y les dice: eso no es para que tú sepas. Esos ligas mayores, tú no te preocupes. No te preocupes. Entonces, bien, si no me preocupo de esto, ¿qué hago? Pero recibirás poder. Conozco el reino de César, conozco el reino de Piloto, conozco el reino de diferentes gobiernos, de los sirios, de lo que he escuchado por la historia. Reconozco el poder de un faraón, reconozco el poder. Pero me estás diciendo que cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, yo voy a recibir poder. Ahora, un dictador y un presidente sí es bueno, hace algunas cosas buenas, pero cuando son egoístas, hacen cosas por su propio beneficio y usan su poder para guardar sus vidas, para enriquecerse, para separarse de la sociedad. Pero Jesús dice: recibiréis poder. ¿Para qué? Para acercarte a la necesidad, para acercarte a donde hay necesidad. Recibirás poder para ser testigos, para poder declarar: yo he visto lo que Cristo puede hacer. Mi matrimonio estaba disfuncional y por perderse, pero Cristo nos libró del mal y nos restauró y nos ha bendecido y nos ha tocado. Yo puedo testificar que mi vida estaba perdida, estaba aislado y solo y abandonado, y en un momento de tristeza es ahí donde Cristo llegó a mi vida. Cuando venga sobre ti el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para acercarte a la gente marginada, y la gente que está sola, y la gente con necesidad, y la gente que está dolida, y la gente que está pasando por aflicción y por tristeza y por temor y por duelo. En estos momentos tú y yo podemos ser testigos del poder de Dios para sus vidas. Entonces Pedro y Juan
Están por entrar al templo. El templo, cuyo tenía una puerta, le llamaban la Hermosa. Es una puerta altísima, pesada. Dice la Biblia que desde nacimiento estaba cojo y que todos los días lo ponían a la puerta para mendigar. Este templo, historiadores creen que es el mismo templo donde Jesús, cuando tenía 12 años, venía para enseñarle a los sacerdotes y los líderes del templo. Vino a hablar con ellos. En otras palabras, que Jesús frecuentaba este templo. Jesús, en otras palabras, entraba por las puertas donde todos los días estaba un hombre cojo, y Jesús nunca le impuso manos. Jesús nunca lo tocó. Jesús nunca oró por él. El milagro que Jesús no hizo. ¿Por qué? Muchos dicen: Dios, ¿dónde estás? No te veo. Tengo tanto dolor. Veo la angustia en las caras de las familias que han tenido que despedir a sus parientes. ¿Dónde estás en estos momentos? ¿Dónde estás en medio de mi dolor, de mi cáncer, de mi aflicción, mi tristeza y mi soledad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cuando hay tanto dolor sobre esta tierra? ¿Dónde estás tú? ¿Te puedo proponer algo? Que hay milagros de los cuales Jesús se detiene porque está esperando que tú entres en el escenario. Podría proponerte que Jesús sabía bien lo que iba a suceder con este hombre. Simplemente tenía que dejar en el corazón de Pedro y Juan de creer. Jesús caminó al lado de él. Jesús nunca levantó. Pero ahora yo tengo el poder del Espíritu Santo. Entonces llega y dice: mírame, mírame. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienen? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Y dice: y eso te doy. ¿Y sabes qué dice la palabra? Dice que le tomó de la mano derecha y que lo levantó. ¿Estaba sano? No, porque muchos van y esperan: sánalo, Señor, sánalo, y no ven nada y se desaniman. Pero Jesús dijo, dice Pedro y Juan, que lo levantaron. Y en lo que lo levantaron, que su fe era tan audaz de creer que Dios, tú puedes hacer algo, que en ese instante sus tobillos y sus pies fueron sanos. ¿Sabes lo loco de esta historia? Es que tenemos un cojo que todos los días se sentaba fuera de un templo, mas nunca pudo entrar al templo porque no había quien le extendiera la mano. Tenemos personas que ahorita están cojos, dolidos y deprimidos afuera de nuestros templos, afuera de nuestras iglesias, que solo están esperando que no Jesús, que tú extiendes la mano y que tú le puedes decir: no tengo plata, no tengo todas las respuestas, no tengo cómo hacer todos los males bien, no tengo cómo volver al pasado, no tengo la inteligencia de Tony Stark, no tengo el poder de un Hulk, pero lo que sí tengo es el poder del Espíritu Santo para poder orar por ti, para creer el milagro en ti y ver a Dios restituirte a su creación. O sea, el día de hoy quiero hacer algo, porque creo que la iglesia en general estamos predicando muchos buenos mensajes, pero muchos mensajes que están huecos de poder. Tenemos una iglesia que sale domingo tras domingo. De aquí van al buffet chino, van a sus restaurantes y luego odian a sus esposas y odian a sus esposos y están fastidiados con sus hijos y quieren dejar su trabajo porque no tienes poder. Tu situación no va a cambiar al menos que tú extiendas la mano. Dices no al espíritu de temor. Temor, no me gobiernas, no me vas a controlar, tengo una asignación. Dices no al orgullo.
Es que yo sé cómo hacerlo. De veras, porque hasta ahorita no se ve muy bien. No, yo sé solucionar este problema con mi esposa. Ya lo hablamos. De veras, tienen 5 años como perros y gatos ustedes dos. Lo que necesitas es el poder del Espíritu Santo en tu vida, para recordar que tienen una asignación para sanar esta ciudad, para sanar sus generaciones, para sanar el futuro que hay en su familia. Lo que necesita es el poder del Espíritu Santo. Cuando alguien se enferma, no van por ibuprofen, van para imponer manos sobre ellos. Cuando alguien está en necesidad, no simplemente dicen, ay, lo siento, dices, deja orar y pides, Señor Jesús, tu poder consuela todo dolor. Entonces, el día de hoy dices, yo quiero este poder. Ya basta con ser un cristiano que simplemente existe por existir o viene por simplemente venir. Yo quiero ser como Pedro y como Juan. Yo quiero ser partícipe en lo que Dios está haciendo en esta ciudad y en este tiempo. Si ese eres tú, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie y levanta tus manos hacia los cielos y simplemente el Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Dios, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Dios, queremos más que simplemente una religión. Queremos más que simplemente ser que somos una iglesia. Queremos tu poder para poder, Dios, sanar a aquellos que están afuera de los templos, afuera de la iglesia, a nuestros colegas, a nuestros parientes, a nuestros tíos, a nuestros amigos, a nuestra ciudad. Te lo pedimos, Señor Jesús, que tú estés con nosotros, pero llénanos, Dios, con una valentía para creer que nuestro momento ha llegado. Nuestro momento ha llegado. Levanta tu voz, dile, Dios, yo quiero mi momento. Yo quiero ahora mi momento. Ha habido milagros que estoy dejando pasar, pero ahora ha llegado mi momento. Ahora es cuando entro en el escenario. Te damos gracias, Señor Jesús.